Entonces, como les decía, por cada subpunto de este sermón que viene de la estructura del verso lema, vamos buscando, con herramientas como Bible Gateway o una concordancia, vamos buscando puntos que estén relacionados con este tema que estamos tratando. En este caso estamos hablando del mandato de Dios a orar, ¿no? Es necesario orar para poder mantenernos en salud espiritual, para que el Evangelio sea predicado, y podemos encontrar otros pasajes más. Podemos seguir buscando y seguir encontrando muchos más pasajes que estén relacionados con esto, ¿no? Por nuestra salud espiritual, por nuestro cónyuge, por la salvación de las personas. Podemos encontrar muchos, podemos, por ejemplo, decir, porque el Señor Jesucristo oró también, ¿verdad? Es necesario orar. Podemos decir acá que es necesario orar porque el Señor Jesús oró también, ¿no? Nos dio ejemplo. Y podemos irnos y encontrar acá estos pasajes donde nos dice que el Señor Jesús se fue a orar, ¿no? Y eso está en el Nuevo Testamento. Dice acá, ¿no? Marcos 6:46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y así. Entonces, lo que les decía hace un instante era tener presente que, si bien es cierto, en nuestra búsqueda podemos encontrar varios pasajes de varios puntos importantes, y obviamente todos son importantes, pero para ya predicarlos tenemos que centrarnos. No es bueno que hayan, sinceramente, más de 3 subpuntos. No es bueno, porque se hace demasiado extenso y se pierde todo lo que es al final lo que queremos lograr, ¿no? La atención de las personas y que puedan entender. Entonces, con que encontremos 3 puntos, está bien. Que sean relevantes, obviamente, al tema, que sean claros, que se pueda entender claramente, que estén relacionados al tema y que abarquen lo que más se pueda del tema, entonces está bien. Los demás puntos podemos dejarlos para una siguiente oportunidad, para nuestro estudio personal, está bien, pero no es bueno extendernos demasiado en los puntos que encontramos. Luego, igual, vamos acá ahora y Dios nos manda a orar siempre, ¿no? Ese es el segundo punto, ¿no? Dios nos manda a orar siempre. Entonces, vamos a tenerlo acá, vamos a buscar ahora, ¿no? Eh, Dios nos manda a orar siempre. Entonces vamos a buscar, tal vez este está un poco más, sea un poco más complicado encontrar pasajes, pero igual vamos a, vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, no, no dejar de orar. Mm, mm, ¿Qué otro texto puede ser? A ver, orar. Vamos a buscarlo como orar simplemente. Ya tenemos 41 resultados. Vamos a mirar en el Nuevo Testamento. Jesús y la oración. Ya. Vosotros pues oraréis así. Ya, esto es el Padre Nuestro. Vamos a mirarlo. Mateo 6:9. Ya. Bueno, este es un pasaje extenso que podemos utilizarlo con cuidado, ¿no? Para no se vuelva, no gane toda la atención del sermón y desequilibre el sermón. Podemos decir simplemente aquí, ¿sí? Cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, ¿no? Mas tú cuando ores, ¿no? Si bien es cierto, el Señor acá asume que los creyentes van a orar, no está tan claro que la oración tiene que ser constante, aunque el hecho mismo de que diga cuando ores pudiera tomarse, ¿ya? Pero en todo caso preferiría no tocarlo porque es extenso, ¿no? De todas maneras vas a tener que de alguna manera hablar del Padre Nuestro, y eso puede llegar a hacer que se te desbalancee el sermón porque te centras en ese punto y pierdes de vista todo lo demás. Entonces, aunque es un pasaje bueno, no lo tocaría por lo que es extenso. Entonces, sigamos mirando. Mm, Bueno, acá todos son ejemplos de la oración del Señor Jesús mismo orando. Me parece que acá hay un.
lo que dice la forma que le agrada al Señor no sola. Claro, pero como te digo, el pasaje es extenso, ¿no? Entonces, si tocamos ese pasaje, corremos el riesgo de entrar a explicarlo y todo, y nos desbalancea y perdemos de vista todo lo demás. Para eso entonces mejor simplemente hago un estudio del Padre Nuestro y predico sobre el Padre Nuestro nada más. A eso me refiero. No, no es que no sea adecuado el pasaje. Sí está bien, pero es muy extenso. A eso me refiero. La parábola del juez injusto es una sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ya, por ejemplo, este es un pasaje, pero yo lo usaría sobre todo a modo de ilustración, ¿no? Al ser una parábola, funciona bien a modo de ilustración. Entonces, ¿puedo incorporarlo en mi sermón? Sí, pudiera incorporarlo aquí, pero como una ilustración. Es decir, si queremos, por ejemplo, ¿no? Esto es también un recurso que a veces se puede utilizar, hermanos. Puedo yo incorporar, pero no un punto del tema, sino una ilustración puente. Esto le llaman una ilustración puente. Sobre todo eso funciona cuando tengo solamente dos puntos, ¿no? Esta ilustración puente, acá puedo tocar una historia, una ilustración, o también puedo tocar un texto bíblico, ¿no? Acá puedo decir la parábola de la viuda, pero no a modo, eh, no a modo de que voy a explicar y voy a predicar esta parábola solamente, porque no estoy predicando de esta parábola, sino a modo de, no sé si en algún momento ustedes han podido notar, ¿no? Que a veces en las predicaciones nosotros hablamos acerca de un personaje bíblico como a modo de ilustración, pero no es que estoy predicando ese personaje, sino que lo cito como una ayuda para ilustrar en la mente de los hermanos de lo que estamos hablando. Entonces aquí yo puedo utilizar la parábola de la viuda y el juez injusto, está en Lucas 18, a modo de ilustración. No voy a predicar de esto. No es que voy a detenerme a explicar lo que significa la viuda, lo que significa el juez. No, no, no. Voy a decir, hermanos, usted recordará la parábola de la viuda del juez injusto. ¿Qué nos quiere enseñar en ese pasaje el Señor? Que tenemos que orar siempre, como la viuda que era constante, insistente, así tenemos que orar. ¿Me entiende? Entonces no estoy predicando, no estoy entrando a ver la estructura, porque para eso mejor predico sobre la viuda del juez injusto. Hago una predica, eso nada más. Entonces aquí no voy a aplicar ese pasaje, sino voy a usarlo como ilustración puente. Este es un recurso que puedo usarlo, puedo no usarlo también, hermano, ¿sí? Esto es una ilustración, vamos a ponerlo acá, es opcional, si yo quiero, si me parece adecuado, correcto dentro del sermón, lo puedo utilizar, sí, no hay ningún problema, lo puedo utilizar. Sigamos buscando. A ver. Hecho, dice, allá, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, que pues oraré con el espíritu, pero con entendimiento, ya, ¿no? Colosenses 1:9 dice, por lo cual también vosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Ya, ese es un buen pasaje, por ejemplo, ¿no? Ese es un buen pasaje. Dice Pablo, desde que oyó el testimonio de la iglesia de Colosas, no dejó de orar por los creyentes. Entonces, y de pedir que sean llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, este punto de qué está hablando. Dios nos manda a orar siempre para pedir por nuestros hermanos en la fe, ¿no? Y acá podemos, porque al final es eso, es una oración de intercesión, ¿no? Es una oración de intercesión. Entonces, podemos colocar acá para pedir o incluso poner de frente para interceder, ¿no? Por nuestros hermanos en la fe. Eso es un buen punto que la Biblia nos muestra una oración constante, ¿no? Una oración constante. ¿Está bien? Ahora, vamos a mirar también en el Antiguo Testamento, ¿no? No solamente vamos a mirar, no solamente vamos a mirar en el Nuevo. A ver, en el Antiguo Testamento. Acá habla de Abraham, acá habla de Moisés, Samuel, ¿no? Eh, no, 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 no estamos hablando necesariamente de esto. Según de Crónicas, si los cielos se cerraren y no hubiera lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia ese lugar y comenzar en tu nombre, ya está hablando de una oración de arrepentimiento, no tanto de la constancia en la oración, entonces no estoy pensando tanto en eso. Salomón, si se humillara en mi pueblo, igual una oración de arrepentimiento. Job,
Esté atento a la voz de mi clamor, Rey Dios mío, porque a ti oraré, por eso orará a ti todo santo, en el tiempo, perdón, en que pueda ser hallado, ciertamente en la inundación de las aguas. Ya, este es un buen pasaje, mira, por ejemplo, Salmo 57, 17, 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿No? Es un buen pasaje. ¿De qué está hablando? Vamos a mirar, vamos a aclarar. Me parece que está hablando obviamente de la constancia de la oración, de buscar el rostro de Dios, pero vamos a asegurarnos, vamos a mirar el contexto. ¿Qué dice? En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Él redimirá mi alma, perdón, él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Si no me queda claro, pues abro todo el capítulo y lo leo todo. Estoy en una fase de estudio, así que no hay problema. Escucho, Dios, mi oración, no te escondas de mi súplica, está atento y respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz de mi enemigo. Está hablando de un tiempo de prueba, ¿no? Está hablando de un tiempo de dificultad. Entonces, en ese tiempo de dificultad, en ese tiempo de prueba, tarde y mañana y a mediodía, el salmista está orando y clamando a Dios. Entonces, es un buen pasaje, por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué es necesario orar siempre? Para ser librados del tiempo de la prueba, ¿no? Salmo 55, 17, ¿no? Es un buen punto. Y podríamos buscar un punto más para estar en equilibrio, ¿no? Tenemos 3 puntos acá y podemos encontrar un tercer punto más también ahí. Entonces, aquí, esos son los puntos de este tipo de predicación donde nos vamos a tomar un poquito más de tiempo, porque tenemos que estar mirando pasaje por pasaje, analizándolo, si no me queda claro, y si lo veo bien, entonces incorporándolo a mi sermón. Claro, esto no sucede cuando tenemos el primer método de predicación en el cual tomamos un solo pasaje mediano, lo estudiamos completamente, de ahí sacamos la estructura y lo desarrollamos. Y sí, tomamos 1 o 2 pasajes, no muchos tampoco, como apoyos, pero toda la estructura, todo el contexto está en ese pasaje. Aquí no, aquí estamos tomando solamente un verso lema que nos da la estructura de mi sermón y estamos yendo hacia atrás, ahora buscando textos que estén relacionados a la estructura que me ha dado ese verso lema y buscando que estén de acuerdo a lo que estoy diciendo, a lo que quiero compartir, ¿no? Esa es la idea. La oración que hacía Daniel, claro, sí, también, la oración que hacía Daniel 3 veces al día, sí, también, vamos a buscarlo. Bueno, este es el salmo que ya lo vimos. Sigamos mirando. Estamos acá en Jeremías, bueno, acá no aparece, pero creo que está así. A ver, buscaré. También recuerda que en el Antiguo Testamento, orar también se utiliza, o el término sinónimo es buscar el rostro de Jehová, ¿no? Entonces, no necesariamente lo vas a encontrar como el término orar, sino buscar el rostro de Dios también, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro abanico de versículos que también podemos utilizar, ¿no? Entonces, ahí ya es cuestión de manejar los términos. Pastor, una consulta. Sí, dime eso. Eh, También podría incluirse el pasaje de Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare y buscar en mi rostro y se convirtiera en sus malos caminos, o ya es de alguna manera desviarse. Sí, lo que pasa con ese pasaje es muy bonito, pero básicamente está hablando acerca de arrepentimiento, no tanto de la constancia en la oración. O sea, es verdad, tenemos que orar para arrepentirnos. Y si una nación ora a Dios, se vuelve a Dios, Dios va a perdonar. Sí, pero no aplica tanto a este punto, porque recuerda que mi tema es la disciplina en la oración. Y el subpunto que estamos trabajando ahorita, este que está acá, es, ¿no? Dios nos manda a orar siempre, sin cesar. Entonces, lo que estoy buscando son pasajes que me hablen acerca de orar siempre, de buscar a Dios cada mañana, de orar constantemente. Ese es mi, digamos que mis límites, ¿no? Entonces, según de Crónicas 5, 7, o 7:14, perdón, no entra dentro de esto porque si bien es cierto, habla de orar, habla de buscar a Dios, está hablándole un contexto de arrepentimiento, ¿no? De buscar a Dios para ser perdonados de mi pecado, ¿no? Entonces, un pasaje, por ejemplo, este que está acá, ¿no? Lo que decía Bruno, ¿no? Un ejemplo. Ya, ese pasaje, por ejemplo, de Daniel, lo vamos a colocar también acá, pero no como un subpunto, sino también como una ilustración. Es una ilustración también. Ya, ahorita lo vamos a ver. Pero ahorita he encontrado acá un pasaje, bueno, he encontrado varios, pero, por ejemplo, este, ¿no? El de acá, Salmo 63:1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada, dice, te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Si conoces un poco este salmo,
aquí el salmista está hablando acerca de conocer a Dios, de disfrutar a Dios, de tener intimidad con Dios, de comunión con Dios, ¿no? Y él está como sediento de Dios, ¿no? Y vamos a entrar al contexto. Dice, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra cerca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, dice, ¿no? Mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te lavarán. Entonces, este salmo habla acerca de esto, y es un muy bonito texto que podemos utilizar como un tercer punto. Entonces, aquí podemos decir que Dios nos manda a orar siempre para conocerle más y mejor, ¿no? Salmo 73, 1. Y con eso, como le digo, podemos encontrar más puntos, por supuesto que sí, hay un montón, ¿no? Me pasaría todo el día buscando y seguro que encuentro punto 4, punto 5, punto 6. Al final, como les digo, la recomendación es no excedernos. Más de 2 puntos o más de 3 puntos, no es bueno excederse porque lo que va a suceder es que nos vamos a tomar mucho tiempo y siempre es bueno al momento de predicar tocar los puntos, recordar lo que estamos hablando, volver a reformular la idea y seguir adelante, porque lo que queremos es que los hermanos salgan con la idea clara de lo que estamos hablando. Entonces, muchas veces, más no es mejor. Más bien, queremos abarcar mucho y al final se pierde la idea y la hilación de lo que estamos hablando. Entonces, es mejor hacerlo un poco más reducido, no tantos puntos. Yo sé, vuelvo a repetir que hay muchos puntos más, pero puede quedar para otro estudio, puede quedar para nuestro estudio personal, para nuestro enriquecimiento personal o para otra oportunidad, lo que nos toca hablar de un tema parecido, podemos tocar ya esos otros puntos. Y lo que les decía aquí, podemos terminar una vez más utilizando una ilustración, pero claro, puede ser parte mismo del segundo punto, ¿no? Esta ilustración, una ilustración final, que nos habla acerca del ejemplo de Daniel, ¿no? Que oraba 3 veces al día. ¿No? Esto está en Daniel capítulo 6, lo que no me acuerdo es el versículo, pero vamos a mirar. Daniel 6, dice, ¿dónde está? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes, ¿no? Ya, este es el pasaje. Daniel 6:10. Entonces, también no voy a predicar de Daniel 6:10, porque si quisiera predicar de Daniel 6:10, tendría que utilizar o tendría que tocar probablemente casi todo el capítulo 6, y para eso mejor predico de eso nada más, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, solo lo uso como ilustración. Los versos bíblicos, sobre todo las historias, las parábolas, sí los puedo utilizar como una ilustración, como ilustraciones. Entonces, aquí lo uso como ilustración y termino con mis aplicaciones, que las aplicaciones siempre son los propósitos, pero escritos en un sentido positivo, ¿no? Vamos a poner acá. Entonces, dice, quiero que la iglesia entienda que orar es un mandamiento del Señor. Bueno, entonces pongo iglesia o hermanos. Orar es un mandato de Dios. No orar es pecado. Te animo a buscar a Dios todos los días, ¿no? Es una aplicación. Estoy invitando, estoy llamando a los hermanos. Segundo, quiero motivar a la iglesia a practicar la disciplina bíblica de la oración. Hermanos, hemos visto, ¿no? Es importante orar, pero es aún más importante orar todos los días, ¿verdad? Es aún más importante orar todos los días. No dejemos de orar al Señor. Quiero desafiar a la iglesia a mantenerse orando siempre. Bueno, un poquito lo que estábamos diciendo al inicio, ¿no? Entonces, lo que decimos, perdón, acá en el segundo punto. Otra aplicación, bueno, siempre es bueno considerar alguna invitación a las personas incrédulas, ¿verdad? Pues, amigos, te animo en esta mañana, o es mañana o noche, a que busques el rostro de Dios. Arrepiéntete de tus pecados y ora a Dios, y ora a Dios pidiéndole perdón, ¿no? Y predicamos el Evangelio, ¿no? Eso nos debería llevar a predicar el Evangelio, a predicar el Evangelio. Esa es otra cosa que también es bueno. En el mismo sermón, si yo veo que hay personas invitadas, puedo y debo modificar. Es una de las cosas que a veces pasa también, que pasa también cuando estamos predicando.
Estamos predicando y la predicación es dinámica, hermanos. Eso quiere decir que yo hago mi sermón, o hago mi manuscrito, mis anotaciones, no significa necesariamente que así tal cual esté escrito, así tal cual lo voy a predicar. No necesariamente. ¿Por qué? Porque yo debo ser sensible a la voz del Señor, porque sucede muchas veces de que yo estoy pensando, voy a predicar a la iglesia, pero de pronto aparecen personas que son invitados, o de pronto el Señor, mientras estoy predicando, dirige mi corazón hacia un pensamiento, hacia una ilustración, hacia algo que no había considerado en mi sermón. Entonces, tengo que considerarlo rápidamente si es apropiado, si es correcto, si va dentro de la línea. Obviamente, si es algo que Dios está poniendo en mi corazón, no es algo que se va a salir del pasaje, no es algo que me puede decir, no sabes qué, hermano, estaba predicando de A, pero Dios me ha dicho que ahora predique de B. Así que lo que te dije hace un instante, olvídate. No, 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 pues Dios es un Dios de orden. Así que si el Señor está poniendo algo en mi corazón, va a estar en línea con lo que estoy hablando. Entonces, ¿cómo hago para diferenciarse que viene del Señor? Es algo que a mí se me ocurre, es que obviamente está en línea, ¿no? Hay armonía y sirve para un propósito, edificar o de repente hablar a los perdidos, ¿no? Entonces, puedo incorporar la predicación del Evangelio al inicio, al final, a la mitad también, puedo utilizar esta ilustración de Daniel y acá también predicar el Evangelio, de repente no hacerlo al final, sino aquí, ¿no? Puedo utilizarlo acá mismo también, si predico sobre si uso, perdón, si uso la ilustración de la vida del juez injusto, también lo puedo hacer allí, ¿no? ¿Por qué? Porque esta parábola termina diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, ¿no? Entonces, puedo hacer esa pregunta y decir, amigo, el Señor Jesús, perdón, cuando venga, te encontrará dispuesto, ¿no? Tendrás fe, estarás orando a Dios, entonces puedo por ahí también predicar el Evangelio. Y bueno, y eso sería básicamente mi sermón. Entonces, vamos a recapitular rapidito. En este tipo de predicación, hermanos, que no es la normal, la clásica, que utilizamos un pasaje de medio tamaño y hacemos el análisis de la observación, el método inductivo. Observamos los detalles y sobre los detalles vamos encontrando la estructura, la idea central del texto, y eso nos lleva a interpretarlo y eso nos lleva a aplicarlo. Ese es el método inductivo, el más clásico, ¿no? Estamos exponiendo la palabra de manera inductiva. Esta forma, la temática, que también tiene que ser expositiva, también es expositiva, es deductiva, no inductiva. ¿Por qué? Porque en la inductiva yo empiezo del texto y del texto recién me voy a enterar cuál es el tema. Yo tengo el texto, no tengo ni idea de qué se trata, recién voy a entrar al texto y el texto me va a decir qué tema es. En esta manera no, yo empiezo con el tema ya. A mí me dicen, pues, por favor, hermano, predica acerca de este tema. Ok, entonces empiezo al revés, empiezo del tema y voy retrocediendo. Un tema específico, busco un verso lema que no debe ser muy extenso, máximo un versículo, ya de repente dos, pero cortos, porque hay versículos que son muy grandes, porque ese versículo me va a hacer o me va a dar la estructura inicial de donde yo de ahí voy a sacar mi bosquejo, no me lo voy a inventar, sino el bosquejo de mi sermón va a salir de ese pequeño verso lema, es mi verso lema. En este caso es 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Orad como un imperativo, sin cesar como una manera continua. Entonces mi estructura sería la necesidad de la oración, la constancia de la oración. Básicamente de eso se va a tratar. Y empiezo, como les digo, desde atrás para hacia adelante. Mi título del sermón, no dejes de orar. Si quieres puede ser otro tema, no te convence ese, no hay problema. Otro título, no hay problema. Audiencia, la iglesia, mis propósitos, igual, quiero que la iglesia entienda que orar es un mandamiento, que lo hagan y que lo hagan siempre. Y empiezo a construir el sermón. Introducción, ilustración, punto número 1, que emana del verso lema, orad, y aquí es donde entra la tarea, ¿no? De buscar pasajes bíblicos, y aquí es donde me voy a tomar tiempo, porque voy a buscar en mi concordancia, o en el Bible Gateway, o en otra herramienta, voy buscando pasajes que tengan que ver con orar, y puedo buscar sinónimos, ¿no? Orad, no dejen de orar, buscar a Dios, buscar el rostro de Dios, entonces voy buscando. Y tengo que ir seleccionando pasajes que tengan que ver pues con ese punto, el mandato oral. No debo de tocar más de 2 o 3 subpuntos. No es bueno porque me extendería demasiado y al final se pierde. Los hermanos, nosotros mismos, ¿no? Nos podemos perder entre tanta información.
y puedo acá tocar una ilustración, es opcional, puedo hacerlo, no hacerlo, pues va a depender de mi tiempo, ¿no? Del tiempo que tenga disponible y también de cuánto puede ser impactante, ¿no? La idea de una ilustración es de que impacte, ¿no? Que te capte la atención, que resuma, que ilustre lo que estamos hablando. Entonces, ¿puedo utilizar esa ilustración? Sí. Luego voy al segundo punto, que es la constancia en la oración sin cesar. Otra vez, el trabajo igual de buscar pasajes que tengan que ver, y ahí sí tengo que tomar mucho cuidado para que sean pasajes que no solamente hablen de la oración, en este caso, ¿no? Pero que hablen de la constancia en la oración. Entonces, si no me queda claro, tengo que mirar el contexto, analizarlo un poquito, verlo y ya recién lo considero. Y puedo terminar también con una ilustración, no hay ningún problema. Puede ser bíblica, puede ser una anécdota, puede ser otro tipo de historia, no hay ningún problema. Y las aplicaciones, que es la aplicación, ¿no? La parte ya final donde yo animo, desafío, hago el llamado según lo que yo estoy proponiendo. Lo que no queremos hacer es esta manera, ¿no? En la cual se me da el tema y yo digo, ok, entonces la disciplina de la oración, y yo comienzo a un poquito inventarme los puntos, ¿no? Hay que ser constante, hay que vencer la pereza, la disciplina es la llave del éxito, que sí, probablemente sean verdad, pero no están, no son armónicos porque no provienen del texto bíblico, sino que son cosas que yo he pensado y por ahí me he hecho a buscar qué textos están al respecto. Entonces, no, esta manera no es recomendable, hermanos. No es recomendable.